Déjame hacerte una pregunta sencilla. Cuando estás en un crucero, frente a ese enorme buffet, lleno de colores, olores y platos que parecen salidos de un hotel de lujo, ¿has pensado alguna vez en qué pasa con la comida que queda ahí, intacta? La mayoría de la gente nunca piensa en ello. Estamos allí para relajarnos, para disfrutar, para decir, pagué por esto, ahora voy a disfrutarlo. Y eso tiene sentido. Pero imaginemos esto conmigo por un momento. En un solo crucero, puede haber más de 4.000 personas comiendo el mismo día. Desayuno, almuerzo, cena, aperitivos, postres, repeticiones, platos probados y dejados a medias. Ahora pensemos en algo muy simple. Si solo uno de cada 4 personas deja comida en su plato, estamos hablando de cientos y cientos de platos cada día. Y aquí es donde la historia empieza a volverse incómoda. Porque ese plato de salmón era hermoso, esa montaña de camarones, esa bandeja de postres que parece interminable. Nada de esto fue hecho por casualidad. Nada de esto está preparado solo para decorar. Hay una realidad detrás de esa abundancia. Y hoy, os voy a enseñar lo que normalmente se esconde tras las puertas de la cocina. ¿Qué pasa con los alimentos que nadie come? ¿A dónde va ella? ¿Se está reutilizando? ¿Se tira? ¿Lo arrojan al mar? Algunas de las respuestas te sorprenderán, otros, incluso podrían cambiar la forma en que ves los buffets en tu próximo viaje. Así que quédate conmigo hasta el final. Porque lo que parece un simple plato de comida, puede estar conectado a una realidad mucho más profunda. ¿Cuánta comida se desperdicia realmente? Respira profundamente conmigo por un segundo. Porque ahora vamos a poner números en esta conversación. En un gran crucero se pueden generar varias toneladas de residuos alimentarios por semana, montones. Y cuando hablamos de toneladas, no estamos hablando de unas cuantas bolsas de basura. Estamos hablando de miles de kilogramos de comida. Ahora piénsalo simplemente. Si un barco sirve 15.000 comidas al día, y solo el 10% de esos alimentos no se consumen, ya estamos hablando de 1.500 comidas desperdiciadas en un solo día. Multiplica eso por 7 días. Luego multiplica eso por las docenas de barcos que navegan cada semana. ¿Comprendes la magnitud del asunto? Y aquí hay algo aún más importante. La mayor parte de estos residuos no provienen de la cocina. Viene de los platos. Proviene de pequeñas decisiones. Solo voy a intentarlo. Añadiré un poco más. Si no te gusta lo dejo. Es la naturaleza humana. Todos lo hemos hecho. Especialmente en un entorno donde todo parece ilimitado. Para muchos pasajeros, especialmente aquellos que han trabajado toda su vida y ahora desean disfrutar de su jubilación, un crucero representa una recompensa. Abundancia. Libertad. Y nadie quiere sentir que se está perdiendo algo. Pero el buffet fue diseñado precisamente para provocar eso. Una gran variedad, porciones grandes, reposición constante, la sensación de que nunca terminará. Y eso es precisamente lo que aumenta el desperdicio. Pero ahora viene la parte interesante. Las empresas lo saben. Y algunos ya han comenzado a tomar medidas para cambiar esta realidad. En la siguiente sección, veremos qué se está haciendo realmente detrás de escena para reducir este desperdicio. Algunas de estas soluciones pueden sorprenderle. Más grande de lo que imaginas. En la siguiente sección entenderemos la verdadera magnitud de este problema, y las cifras son mucho mayores de lo que la mayoría de la gente cree. El verdadero tamaño del buffet, mucho más grande de lo que imaginas. Ahora imagina que estás a bordo de un gran barco de Royal Caribbean International o Carnival Cruise Line. No estamos hablando de un restaurante cualquiera, estamos hablando de una ciudad flotante. Algunos de estos barcos transportan 4.000, 5.000, incluso 6.000 pasajeros, y eso sin contar la tripulación. Ahora piensen en esto simplemente conmigo. Si cada persona hace desayuno, almuerzo, para almorzar, y quizás 1 o 2 bocadillos. Estamos hablando fácilmente de más de 15.000 comidas al día, en un solo barco. En un solo día. Ahora imaginemos que esto sucede durante toda una semana. Es casi imposible de visualizar, ¿no? Pero hay algo aún más interesante. Los buffets no son solo para alimentar a la gente, están hechos para impresionar. La abundancia es parte de la experiencia. Cuando vemos mucha comida, sentimos que estamos recibiendo valor. Nos sentimos lujosos, creemos que vale la pena. Y las empresas lo saben. Las líneas de cruceros como MSC Cruceros y Norwegian Cruise Line invierten millones para garantizar que sus buffets siempre luzcan llenos, frescos e impecables.
Porque en el mundo de los cruceros hay una regla tácita: la comida no debe acabarse. Incluso si eso significa prepararse más de lo necesario. Y aquí comienza el dilema. Para garantizar que nunca falten alimentos, es necesario sobreproducir. Y cuando hay sobreproducción, inevitablemente, siempre sobra algo. Pero espera. Porque hasta ahora solo hemos estado hablando de comida preparada. A continuación, profundizaremos en una parte que casi nadie conoce. ¿Qué pasa realmente con la comida que queda allí, tirada allí, al final del servicio? Aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. ¿Qué pasa con los alimentos que no se consumen? Ahora imaginemos que el buffet acaba de cerrar. Las luces permanecen encendidas, los empleados comienzan a recoger las bandejas, y esa comida que parecía tan apetitosa hace unos minutos, ya no se servirá más. ¿Pero qué pasa después? Vamos a desglosarlo muy claramente. Primer caso: comida que nunca salió de la cocina. Si la comida fue preparada pero nunca puesta en el buffet, en algunos casos, puede reutilizarse. Por ejemplo, los ingredientes que aún están intactos se pueden utilizar en otra receta. Ciertos alimentos pueden transformarse en otras preparaciones al día siguiente. Pero ten cuidado, esto solo sucede si se siguen unas normas de seguridad muy estrictas. Porque en un barco, una simple enfermedad transmitida por alimentos puede convertirse muy rápidamente en un problema grave. Segundo caso: comida que estaba expuesta en el buffet. Aquí la situación cambia. Incluso aunque nadie haya tocado directamente el plato donde se sirve, ella estuvo expuesta al aire, cientos de personas pasaban por allí, posibles contaminaciones invisibles. Y por razones de seguridad alimentaria, muchos de estos alimentos simplemente no se pueden reutilizar. Intentar aunque parezcan perfectos. Y aquí es donde comienza el verdadero impacto. Tercer caso: comida que fue al plato del pasajero. Esta es la parte más sencilla. Si la comida fue retirada del buffet y colocada en un plato, y ese plato volvió con sobras. No hay reutilización, no hay una segunda opción. Va a la basura. Sin excepción. Ahora piénsalo. ¿Cuántas veces has visto a alguien llenar su plato solo para probarlo? ¿Cuántas veces has hecho eso también? Es la naturaleza humana, la variedad es invitante. La sensación de que todo está incluido nos hace perder la perspectiva. Pero cuando multiplicamos ese pequeño gesto por miles de personas, cada día, durante semanas, la escala se vuelve enorme. Y todavía hay algo que mucha gente no sabe. En un barco no se trata simplemente de tirarlo todo. Existen normas muy específicas sobre lo que se puede y no se puede hacer con estos residuos. Y eso es lo que vamos a descubrir a continuación. Porque la comida no desaparece simplemente. Ella tiene un destino. Y este destino podría sorprenderte. Las reglas del mar: nada es tan simple como parece. Cuando pensamos en la basura en un barco, algunas personas imaginan algo antiguo, casi como en las películas, bolsas arrojadas por la borda. Pero la realidad es completamente diferente. Hoy en día, un gran crucero funciona casi como una pequeña ciudad con sus propias leyes, y muy estrictas. Existen regulaciones ambientales internacionales muy estrictas que regulan lo que se puede y no se puede hacer con los desechos en el mar. Los restos de comida no se pueden tirar simplemente a la basura. De hecho, los barcos modernos cuentan con sistemas específicos para el tratamiento de residuos orgánicos. Funciona más o menos así. Primero se separan los restos de comida, luego pasan por máquinas que trituran los residuos. En algunos casos, estos residuos se procesan de acuerdo con estrictos estándares medioambientales. En muchas situaciones se almacenan hasta que el barco llega a puerto, donde se eliminan de forma controlada. Empresas como Royal Caribbean Group y Norwegian Cruise Line han invertido millones en sistemas de gestión de residuos precisamente para cumplir con estas regulaciones. Pero aquí está la parte interesante. Incluso con tecnología avanzada, incluso con reglas estrictas, incluso con controles ambientales, los residuos siguen existiendo. Porque tratar los residuos no es lo mismo que evitar que existan. Y esto nos lleva a una pregunta incómoda. ¿Cuánta comida se desperdicia realmente en un solo crucero? Cuando empezamos a mirar los números, nos damos cuenta que no estamos hablando solo de unos pocos platos, estamos hablando de toneladas. Y eso es lo que vamos a analizar a continuación. ¿Cuánta comida se desperdicia realmente? Respira profundamente conmigo por un segundo. Porque ahora vamos a poner números en esta conversación. En un gran crucero se pueden generar varias toneladas de residuos alimentarios por semana, montones. Y cuando hablamos de toneladas, no estamos hablando de unas cuantas bolsas de basura. Estamos hablando de miles de kilogramos de comida.
Ahora piénsalo simplemente. Si un barco sirve 15.000 comidas al día, y solo el 10% de esos alimentos no se consumen, ya estamos hablando de 1.500 comidas desperdiciadas en un solo día. Multiplica eso por 7 días. Luego multiplica eso por las docenas de barcos que navegan cada semana. ¿Comprendes la magnitud del asunto? Y aquí hay algo aún más importante. La mayor parte de estos residuos no provienen de la cocina. Viene de los platos. Proviene de pequeñas decisiones. Solo voy a intentarlo. Añadiré un poco más. Si no te gusta lo dejo. Es la naturaleza humana. Todos lo hemos hecho. Especialmente en un entorno donde todo parece ilimitado. Para muchos pasajeros, especialmente aquellos que han trabajado toda su vida y ahora desean disfrutar de su jubilación, un crucero representa una recompensa. Abundancia. Libertad. Y nadie quiere sentir que se está perdiendo algo. Pero el buffet fue diseñado precisamente para provocar eso. Una gran variedad, porciones grandes, reposición constante, la sensación de que nunca terminará. Y eso es precisamente lo que aumenta el desperdicio. Pero ahora viene la parte interesante. Las empresas lo saben. Y algunos ya han comenzado a tomar medidas para cambiar esta realidad. En la siguiente sección, veremos qué se está haciendo realmente detrás de escena para reducir este desperdicio. Algunas de estas soluciones pueden sorprenderle. ¿Qué están haciendo las empresas para reducir los residuos? Durante muchos años, el enfoque fue simple: asegúrese de que siempre haya comida disponible. Pero ahora, algo ha empezado a cambiar. Grandes grupos como Royal Caribbean Group han comenzado a implementar sistemas de monitoreo digital que miden exactamente cuánta comida se desperdicia cada día. Sí, está medido hasta el último detalle. Hay barcos donde los residuos alimentarios pasan por básculas inteligentes. Se registra cada tipo de alimento, cada kilogramo desperdiciado es analizado. ¿Por qué? Porque lo que no se puede medir, no se puede controlar. Algunas empresas han comenzado a utilizar tecnología de inteligencia artificial para predecir patrones de consumo. Por ejemplo, en los días de largas excursiones la gente come menos en el almuerzo. En las noches formales aumenta el consumo de postres. Ciertas nacionalidades tienen preferencia por determinados platos. Todo esto se analiza. Líneas como MSC Cruceros y Norwegian Cruise Line también han comenzado a reducir el tamaño de las porciones en el buffet. Reponer alimentos en cantidades más pequeñas, pero con mayor frecuencia. Ajustar la producción en función de los datos de consumo históricos reales. ¿Y sabéis qué es interesante? Muchos pasajeros ni siquiera notan este cambio. Porque la experiencia sigue pareciendo abundante. Pero detrás de esa apariencia de abundancia, ahora hay mucho más cálculo que antes. Aún así, incluso con tecnología, incluso con datos, incluso con millones invertidos, hay algo que ninguna máquina puede controlar completamente. Comportamiento humano. Y aquí es donde la conversación se vuelve aún más interesante. Porque la verdadera causa del desperdicio no está en la cocina. Está en nuestras mentes. Y eso es lo que vamos a explorar a continuación. El lado psicológico de los buffets. ¿Por qué lo hacemos sin entenderlo? Déjame decirte algo con toda honestidad. El buffet no es solo comida. Es emotivo. Cuando entramos en un salón enorme, con mesas llenas de opciones, colores, olores, nuestro cerebro reacciona incluso antes de pensar. Hay una sensación automática de abundancia. Y para muchas personas mayores de 55 años, que han trabajado durante décadas, han criado hijos y han soportado dificultades económicas, esta abundancia tiene un significado especial. Significa recompensa, significa ahora es mi turno, significa libertad. Y eso es perfectamente legítimo. Pero hay un detalle psicológico muy interesante aquí. Cuando algo parece ilimitado, nuestro cerebro entra en modo de explotación. Pensamos: ya está pagado. Puedo volver atrás, pero ¿qué pasa si ya no está? Voy a intentarlo todo. Aun sabiendo que podemos volver al buffet tantas veces como queramos, seguimos poniendo en nuestros platos más de lo que necesitamos. No es hambre. Es impulso. Es por curiosidad. Es el miedo a perderse una experiencia. Y hay otro factor silencioso. Observación social. Si vemos a otras personas con los platos llenos, inconscientemente sentimos que deberíamos hacer lo mismo. Nadie quiere ser el único con un plato pequeño cuando todos los demás parecen estar aprovechando al máximo. El buffet es, de hecho, un ambiente cuidadosamente diseñado para fomentar este comportamiento.
Variedad extrema, presentación atractiva, reposición constante, platos grandes. Todo esto activa algo muy antiguo dentro de nosotros, el instinto de abundancia. Y aquí está la parte que casi nadie admite. El desperdicio comienza en el momento en que decidimos consumir más de lo que realmente necesitamos. No es malicia, no es una irresponsabilidad consciente. Es la naturaleza humana. Pero cuando multiplicamos ese impulso por miles de pasajeros, cada día, en docenas de barcos, el impacto se vuelve enorme. Y en la siguiente sección profundizaremos aún más. Porque mientras nosotros solo vemos el salón buffet, hay todo un equipo detrás de las puertas de la cocina que vive esta realidad cada día. Y lo que ven es muy diferente de lo que los pasajeros imaginan. Tras bastidores, la verdad que sabe la tripulación. Mientras estamos aquí sentados, charlando tranquilamente y eligiendo los postres, hay un equipo enorme trabajando a un ritmo completamente diferente. Cocineros, ayudantes, supervisores, equipo de limpieza. En un barco grande, puede haber cientos de personas trabajando solo en el área de servicio de comidas. Y déjame decirte algo importante. Viven bajo una regla muy clara. Nunca puede haber escasez de alimentos. Porque en un crucero la falta de comida genera quejas inmediatas, genera comentarios negativos, genera frustración. Pero queda algo de comida, el pasajero no ve eso. Entonces, ¿qué pasa? La cocina siempre funciona con un margen de seguridad. Se produce más de lo necesario. Prepárase extra, el buffet permanece lleno hasta el último minuto. Aun sabiendo que, cerca de la hora del cierre, muchos de esos alimentos ya no se consumirán. Para la tripulación, esto crea una paradoja diaria. Saben que una parte será desechada. Saben que por sus manos pasan toneladas de alimentos cada semana. Saben que mucho esfuerzo humano termina en un contenedor de residuos. Pero también saben que la experiencia del pasajero depende de esa sensación de abundancia constante. Y aquí hay una frase que resume bien esta realidad. En el mundo de los cruceros quedarse sin comida es un escándalo, tener sobras de comida es algo habitual. Muchos miembros de la tripulación han comentado que la parte más difícil no es el trabajo físico, es ver comida perfectamente buena tirada por razones de protocolo. Porque, como ya hemos mencionado, las normas sanitarias son extremadamente estrictas. No hay lugar para el riesgo. Ahora piensa en esto. Mientras que para nosotros es solo un poquito que queda en el plato, para quienes trabajan allí todos los días, es una escena que se repite cientos de veces. Y eso nos lleva al punto más importante del vídeo. Porque después de aprender todo esto, la pregunta ya no es ¿qué hacen con las sobras? Y se convierte en ¿qué podemos hacer diferente? Esto es lo que vamos a discutir ahora. ¿Cómo puedes ser parte del cambio? Después de aprender lo que sucede detrás de escena, déjame hacerte una pregunta sencilla. En tu próximo viaje, ¿qué harás diferente? No estamos hablando de renunciar a disfrutar la vida, no estamos hablando de culpa, no estamos hablando de arruinar la experiencia. Estamos hablando de ajustes menores. Por ejemplo, en lugar de llenar todo el plato de una vez, sírvase usted mismo la mitad. Si te gusta vuelve, el buffet no desaparecerá. Otra cosa sencilla. Pruébalo, pero en pequeñas cantidades, una cuchara, un pequeño trozo, solo lo suficiente para demostrarlo. Si te gusta, vuelve y sírvete otra vez. Parece algo pequeño, pero imaginemos si la mitad de los pasajeros hicieran eso. Ya no se generarían toneladas de residuos a lo largo del año. Y hay algo aún más hermoso. Si viaja con nietos o familiares más jóvenes, puede convertirlo en una lección silenciosa. Para demostrar que disfrutar no significa pasarse de la raya, la abundancia no tiene por qué conducir al desperdicio, la madurez también significa saber elegir con equilibrio. Porque, en el fondo, los que han vivido lo suficiente saben algo que las generaciones más jóvenes todavía están aprendiendo. El valor no está en la cantidad, está en la conciencia. Y ahora, antes de terminar, quiero que imaginen una última escena. Estás en un crucero, el mar está en calma, la puesta de sol más adelante, el plato en tu mano. En ese momento, una decisión simple, servir menos y volver si lo desea, podría parecer insignificante. Pero multiplicado por miles de personas, hace toda la diferencia. Y así es como quiero concluir esta conversación. El buffet seguirá siendo abundante, los barcos seguirán impresionando, la experiencia seguirá siendo maravillosa. Pero ahora, ya sabéis lo que pasa detrás de las puertas de la cocina. Sabes que la abundancia tiene un coste invisible. Ya sabéis que los residuos no empiezan en el mar, todo empieza con la decisión. Y la próxima vez que te enfrentes a docenas de opciones, recordarás esta conversación. Si este tipo de contenido te abrió los ojos, suscríbete al canal.
Aquí hablamos de lo que casi nadie muestra sobre el mundo de los cruceros. Y quiero saber tu opinión. ¿Alguna vez te has arrepentido de haber puesto demasiada comida en tu plato? ¿Crees que las empresas deberían cambiar el sistema de buffet? Deja tu comentario. Porque cuanto más hablamos de esto, cuanto más consciente sea el viajero, mejor será la próxima generación. Y al final, viajar mejor también significa viajar responsablemente.